estoy en ciberseguridad. Con mi compañero José María. Bueno, yo soy José María, soy el responsable de seguridad de la información en la parte de defensa. Yo voy a contar un poco más, ¿no?, sobre mí. Os voy a contar cómo he llegado a este puesto. Y esto empieza hace muchos años, cuando era pequeñito. Yo cuando era pequeñito no quería ser futbolista, ni quería ser superhéroe, ni nada de esto. Yo lo que quería ser era actor de películas de vaqueros, de western. Entonces, supongo porque ¿no?, era consciente de que el western ya no era posible, con lo cual el actor me venía bien. Y me fascinaban las historias esas de, bueno, pues de héroes y villanos, en las que pues no había ley, no estaba clara la propiedad privada, quién era tu amigo, quién era tu enemigo, todos estos engaños. Y luego, con el tiempo, me he dado cuenta que un poco el ciberespacio es así, que es como el lejano oeste. Entonces creo que que no he acabado, ¿no?, muy lejos de lo que eran mis sueños. Yo soy ingeniero informático. Cuando entré en la carrera, entré sin saber muy bien por qué, ¿no? Pero al final, bueno, como mucha gente en aquella generación, fuimos después de la selectividad a ver dónde nos apuntábamos, y uno decía, oye, pues lo de los ordenadores, esto tiene futuro, vamos a apuntarnos. Y entonces, bueno, pues acabé en informática porque me daba la nota y empecé a estudiar informática, a tomármelo en serio, y no me fue muy bien en los primeros años. Me fue bastante mal, con lo cual decidí ponerme a trabajar, ¿no?, para que por lo menos los suspensos pues corriesen de mi cuenta, ¿no?, pagase yo la matrícula de la universidad. Y mi primer trabajo fue como vendedor en el Corte Inglés. Y esto viene a cuento, este rollo, que no tiene nada que ver con la seguridad y con los aviones, porque el primer día de curso hubo un profesor, el que teníamos allí en el centro de formación del Corte Inglés, que me dijo una cosa que ha sido un poco como mi lema desde ese momento y para siempre. Y dijo, un cliente siempre puede perdonar la falta de conocimiento, pero nunca va a perdonar la falta de actitud. Y eso al final, si lo pensamos, pues tiene mucho sentido, porque hay mucho que aprender y en este campo siempre vamos a tener que aprender. Pero si tenemos la actitud correcta y queremos posicionarnos en el lado de los que solucionan los problemas, pues ya estaremos, ya hemos dado ese primer paso, y a partir de ahí es seguir avanzando. Bueno, pues a partir de ahí seguí estudiando, acabé como ingeniero de sistemas en una empresa también del sector aeroespacial, no en Airbus, y desde ahí empecé a tomar responsabilidades en el campo de la ciberseguridad. Me convertí en el responsable de ciberseguridad cuando se montó el grupo, y desde ahí salté a Airbus, primero para ser el responsable del SOC, que luego hablaré del SOC de defensa, que es cuáles son las cosas que se hacen, y desde allí pues salió una oportunidad y ahora pues ocupo este puesto. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la seguridad y la ciberseguridad en Airbus. Os podéis imaginar en una empresa aeronáutica los retos a los que nos enfrentamos, ¿no? Primero, en el ámbito de la seguridad, nosotros tenemos equipos muy importantes trabajando tanto con las aerolíneas como con agentes de la ley para securizar más los aviones, ¿no? Es un campo, por ejemplo, desde el 11S pues se reforzó la puerta de acceso del piloto, o se ejercita a los equipos de rescate cómo acceder de la forma más rápida a los aviones. Entonces, el campo de la seguridad es muy, muy amplio en Airbus. Y dentro de ese campo de la seguridad hay un subcampo que es la ciberseguridad. Desde hace ya los últimos 15 años, la conectividad de todos nosotros pues, ha crecido de manera exponencial, pues en los aviones igual. Los retos de ciberseguridad que hay en la industria aeronáutica, pues todos los que veis. O sea, un avión está conectado al aeropuerto, está conectado a la aerolínea, está conectado, tenemos como 600 softwares funcionando en un avión. Ya en 2007, las agencias aeronáuticas nos piden a todas las empresas fabricantes de aviones que securicemos desde el punto de vista de ciber todos los aviones. Entonces, eso en el 2007, pero Airbus tiene ya equipos trabajando en ciberseguridad en los aviones desde el año 2000. Tenemos equipos muy importantes. Resumiendo mucho, un avión tiene 3 sistemas, que son como 3 mundos diferentes. Un mundo es el sistema de navegación del avión, ¿no? el que es muy privado y no está conectado a nada. Luego tenemos el sistema de la aerolínea, con lo que pues, la aerolínea lo utiliza para comunicarse entre ellos, pero también para proyectarnos cuando se descargan películas, nos las pasan a través de los sistemas de entretenimiento. Y luego hay un tercer sistema que es el público. El sistema público es el que tú te conectas con tu teléfono en la wifi que te ponen en el avión y bueno, tienes acceso a ciertas aplicaciones. Estos sistemas, el más crítico, desde luego, es el primero del que hemos hablado y no están conectados entre ellos. Hay una comunicación monodireccional desde el sistema propio del avión hacia, por ejemplo, el público.
por ejemplo, cuando vemos en nuestra pantallita a qué altitud vamos, a qué velocidad, cuánto nos queda de destino, se está comunicando con nosotros el sistema de control del avión, pero esa comunicación no es bidireccional, ¿no?, para protegerlo y securizarlo. Vale, bueno, pues vamos a hablar ahora de las amenazas en el ciberespacio. ¿Quién nos ataca, no? ¿Quién ataca a Airbus y, en general, quién ataca a cualquiera de nosotros, ¿no? ¿Quién nos puede atacar a vosotros? Lo he dividido en 4 grupos, aunque las líneas no están muy claras, ¿vale? Pero un poco por dejarlo más claro, yo creo que así se va a entender mejor. Hacktivismo, ¿quiénes son? Bueno, componente político, ¿no? Pues tienen unos ideales y tratan de tomar partido en uno o en otro sentido. Puede ser también, por ejemplo, gente que quiera sabotear la web de un ministerio porque hay un evento, por ejemplo, un G7 o un G20, algo así, y están en contra, son antisistema, o bueno, pues tienen este tipo de objetivos. Podríamos meter aquí incluso a lo mejor IT Army. No sé si os suena IT Army. IT Army es, bueno, es un grupo que se montó con la guerra de Ucrania. Es un grupo que se montó en el que todo el mundo tomaba partido a favor de Ucrania y entonces pues iban publicando objetivos, listas de objetivos. Y entonces tú desde tu casa, si querías colaborar de manera anónima y si sabes cómo hacerlo, pues podías desde hacer sencillos escaneos para facilitar las tareas o tomar control o hacer un defacement, que es pues cambiar algo en una página, ¿no?, de algún ministerio ruso o algo así, ¿vale? Esto sería el primer grupo. Luego tenemos los hackers. Bueno, los hackers serían desde, a lo mejor, bueno, gente que está aprendiendo, que sabe hacer alguna cosa, incluso investigadores. La línea, ya os he dicho, la línea es siempre muy difusa. Un investigador, por ejemplo, la empresa NSO, es la que desarrolló el software Pegasus. Si os suena, es el que con el consiguieron, ¿no?, bueno, pues meterse en los teléfonos de, pues, en este caso, por ejemplo, del presidente del gobierno. Entonces, eso es una empresa de investigación israelí. ¿Son buenos, son malos? Nunca está muy claro, ¿vale? Y eso es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos siempre que hablamos de ciberseguridad. Dentro de los hackers también tenemos gente que desarrolla código o que descubre vulnerabilidades. Las vulnerabilidades se pueden vender. Si tú descubres una vulnerabilidad en Acrobat Reader, pues a lo mejor eso en la Deep Web vale simplemente $10. ¿Por qué? Porque hay muchas. Pero si tú descubres una en el kernel de Microsoft, de Windows 10, o en la última versión de Mac, eso vale más de $500,000. Entonces ahí ya tienes. Y si tú lo reportas al fabricante, a Microsoft o a quien sea, no te van a pagar tanto dinero. Entonces hay una motivación también clara en este grupo. Terrorismo, ciberyihadismo, por ejemplo. Aquí es verdad que se sigue prefiriendo las bombas por razones evidentes, ¿no?, porque causan más daño, pero la tendencia es moverse hacia ataques a infraestructura crítica. Si yo puedo, por ejemplo, comprometer la calidad del agua en una central, pues eso es un peligro. Si puedo hacer que un reactor se caliente mucho en una central nuclear, también es un peligro y el impacto ahí sería muy grande. Este tipo de ataque no es exclusivo de terrorismo, bueno, no lo podemos vincular solo a terrorismo, pero bueno, es un ejemplo muy bueno que además está tomando mucha popularidad y es un riesgo al que ya nos estamos enfrentando hoy en día. Luego tenemos el cibercrimen. Estos son empresas, ¿vale? Esto, cuando pensamos en cibercrimen, hay que pensar en empresas que quieren conseguir información personal, privada, de manera ilegal, que quieren hacer negocio. Como todas las empresas, el objetivo de una empresa, ¿cuál es? Ganar dinero. Bueno, pues esta gente se organiza con su departamento de helpdesk, con su departamento de recursos humanos, es decir, lo mismo que pensamos de una empresa, lo tenemos en este caso, ¿vale? Pueden dedicarse, por ejemplo, a hacer ransomware, ya sabéis, ese malware que te cifra todos los ordenadores de la red y luego te piden un rescate. Puede centrarse en simplemente robo de información para luego venderla a terceros. Este tipo de cosas. ¿Cómo se montan estas campañas? Bueno, pues estas campañas, como ya os digo, siendo empresas, incluso se compran los módulos uno a otro. Yo quiero hacer un ataque a una empresa, a Airbus, y yo necesito varias etapas, ¿no? Necesito primero un software, pues a lo mejor con un exploit. ¿Qué es un exploit? Software que cuando lo ejecutas en un programa consigues de alguna manera hacerte con el control de la máquina, ¿vale? De una manera muy resumida. Bueno, pues yo compro ese exploit a una empresa que se dedica a fabricar, a desarrollar exploit, luego compro a otra, por ejemplo, un dropper. Un dropper es un software que se descarga software malicioso al equipo infectado. Bueno, pues eso me lo crea otra empresa. Es decir, voy comprando modulitos y me hago mi ataque a medida, ¿no?, para mi objetivo. Pues esto es lo que hace esta gente. Luego tendríamos espionaje industrial.
Esto son empresas que se atacan a otras empresas, o muchas veces empresas apoyadas por países, los países de esas empresas, que quieren favorecer los contratos que ganan sus empresas, porque son estratégicos, ¿vale? Estos son operaciones de inteligencia económica que se llaman. Aquí hay, dentro de este grupo, hay de todo. O sea, esto sí que es la jungla. Parece que al final uno piensa en 3 empresas, no va a ser... bueno, parece como que no está bien. Bueno, pues esto pasa y pasa bastante, ¿no? Hay que proteger el know-how y hay que proteger, por ejemplo, un proceso para ganar un contrato. Es un objetivo muy claro, ¿no? Y también tenemos los insiders, que luego Nuria nos hablará más de los insiders. Y por último tenemos los Nation State Actors, es decir, gente que está sponsorizada por países. Aquí hay que hablar de un término y es amenaza persistente avanzada, ¿no? APT en inglés. ¿Qué es esto? Esto al final son países, ¿qué es lo que tiene? Mucho tiempo y mucho dinero. Antes hablábamos de empresas. Las empresas tienen que ganar dinero y tienen que ganarlo rápido. Es decir, quiero atacar rápido y rápidamente sacar un beneficio. Esta gente tiene tiempo porque son amenazas y son persistentes. Es decir, yo soy un objetivo de interés Airbus y lo voy a ser hoy y dentro de unos meses. Con lo cual, no quiero moverme muy rápido si soy el atacante porque no quiero que me descubran. Esto funciona con campañas que pueden durar meses. ¿Cómo empezaría, por ejemplo, el ciclo típico de un APT? Vamos a atacar a un usuario. Hay 2 maneras, las que se eligen hoy en día. Enviamos un correo, ¿no?, con un phishing, luego hablaremos un poco del phishing. Hacemos un watering hole. Un watering hole es, utiliza el símil, ¿no?, de cuando los animales en el desierto tienen que ir a beber agua todos al mismo sitio. Bueno, pues esto es comprometer una página a la que sabemos que todo el mundo va a acceder, ¿no? Bueno, pues consiguen acceso a una máquina de un usuario que no tiene permisos, que no tiene nada de interés, pero es una máquina que a lo mejor no está bien protegida. Bueno, pues ya tenemos un punto de acceso. Podemos esperar semanas, podemos esperar meses y vamos aprendiendo de ese equipo. Y luego intentamos movernos a otra máquina. Va pasando semanas, nos movemos a otra máquina, vamos aprendiendo sobre esa red, escuchando, poniendo malware que sabemos que no lo van a detectar. Y así hasta que conseguimos llegar al objetivo. El objetivo puede ser, por ejemplo, un servidor de ficheros. Y luego necesitamos sacar esa información. ¿Cómo lo hacemos? Pues si hacemos un único movimiento sacando toda la información, eso lo va a ver cualquiera. Pero ¿qué pasa si utilizamos software que está en el propio equipo para, por ejemplo, pues el RAR, ¿no? Un software para hacer paquetitos y comprimir? Pues hago muchos paquetitos y los voy sacando poquito a poco. Y encima, como tengo muchas máquinas en la organización, cada máquina va sacando un paquetito. Eso no hay manera de detectarlo. Hay que ser realmente bueno para pillar esas cosas. Las amenazas persistentes avanzadas ya lo hemos dicho. Persiguen un objetivo durante mucho tiempo. El día que tú ya no eres objetivo de esta gente es porque seguramente estás fuera del negocio, porque ya no tienes nada que les interese. Entonces siempre van a querer estar detrás de ti. Por eso siempre se buscan backdoors o se encuentran puertas traseras para poder volver en caso de que detectes y les cierres una, ¿vale? Algunos ejemplos de APTs. Equation Group. Estos son de origen americano. Estos probablemente sea el mejor grupo del mundo. Estos son los que están detrás siempre probablemente. Y voy a decir siempre probablemente, ¿por qué? Porque en este mundo estamos hablando de países que se están atacando. Si alguien supiera que un país le está atacando, podría considerar eso como un acto de guerra. Con lo cual hay muchas operaciones de falsa bandera, ¿no?, de deception. Vamos a intentar engañar al contrario para que no sepa que le estamos atacando, o que si le estamos atacando piense que es otro país. Si yo soy Rusia y te ataco desde Ucrania, tú vas a pensar que te está atacando Ucrania, pero a lo mejor es Rusia el origen del ataque. Entonces eso pasa mucho, con lo cual la atribución de quién está detrás del ataque nunca está clara. Y por eso no es sencillo emprender acciones contra el supuesto atacante, ¿no?, porque nunca está claro. Se puede llegar incluso a encontrar código en coreano y lo ha escrito a lo mejor un americano. Porque queremos que cuando alguien descifre ese código diga, anda, esto está en coreano, pues a lo mejor son coreanos, ¿no? Bueno, estos son, como hemos dicho, americanos. Probablemente sean los que están detrás de Stuxnet, que fue un caso muy famoso en el que se consiguió comprometer la seguridad de una central del programa nuclear iraní, ¿vale? Era un software que afectaba a los sistemas SCADA, podía hacer cambios y encima esos cambios eran indetectables, es decir, súper avanzado. Fue como un punto de inflexión en lo que conocemos como la ciberseguridad, infraestructuras críticas, de lo que hablábamos antes. Luego tenemos Lazarus. Lazarus son de origen coreano, ¿no?, norcoreano en este caso. Esta gente empezó atacando a Corea del Sur por motivos evidentes, ¿no?, las reivindicaciones políticas y la guerra que tienen durante años, y luego se especializaron en el sector bancario.
Entonces, hay ataques súper famosos que los ha cometido esta gente contra el sector bancario. No contra usuarios normales, sino directamente contra los bancos. Esta gente son también las que consiguió el mayor hackeo a una empresa de la historia, que es el hackeo que sufrió Sony después de aquella película en la que se ridiculizaba la figura de Kim Jong-un. No sé si lo pronuncio bien. Bueno, pues es esta gente la que estaba detrás, los de Lazarus. Y luego tenemos APT28, FanCyber. Estos son rusos, estos son muy buenos, estos son los que participan en las injerencias en las elecciones, tanto en Estados Unidos como en Francia como en Alemania, que se sepa. Estos son los que hackearon el buzón de Hillary Clinton. Estos son los mismos que hackearon el Comité Olímpico Internacional después de las sanciones que sufrió Rusia. Entonces, claro, está muy claro que al final dices, hombre, pues es que siempre están en objetivos de Rusia. Esto es en 2014, cuando empezó la anterior guerra entre Rusia y Ucrania, ya estaban hackeando a los ucranianos y ya le estaban atacando. Entonces, esta es una gente que tiene un nivel técnico muy avanzado y que son muy activos. También administración, entornos OTAN, todo eso se encarga esta gente de APT28. Bueno, ahora vamos a ver quiénes son los famosos en nuestro mundillo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. El primero, Kevin Mitnick, si pones en Google los hackers más famosos del mundo, siempre está, si no sale el primero, está entre los 3 primeros. Y conocer su historia me parece fascinante. O sea, yo me compré hasta un libro de él porque le vi una vez exponiendo, ahora mismo tiene 60 y pico, y es chulísimo. Entonces he traído un pequeño extracto de un vídeo en el que cuenta sus primeras aventuras cuando empezó con 12 años. O sea, alucinante. Entonces voy a poner 5 minutitos porque de verdad que me parece interesantísimo. For those of you who know Kevin, he needs no introduction. For those of you that don't, some have called him the world's most famous computer hacker. He's had several books written about him, a movie made about him. He's the author of several books, with a new one that came out this week, which is a tell-all. His story, in short, is, I'll let him leave the details to you, but he basically hacked into several Fortune 500 companies, government agencies, phone companies, then spent 3 years on the run, and then finally got caught and spent 5 years behind bars. So with that, a warm welcome to Kevin Mitnick. Thank you, guys. So, I mean, how does one become the world's most famous computer hacker? Wow, that takes a lot of doing. Actually, I started as a 10-year-old. I was fascinated with magic, and I loved doing magic tricks. And then in high school, I was introduced to a student who could do magic with the telephone system. And he's what they call the phone freak. And I don't know how many of you read 2600 magazine. So you got a few of you in here. So phone freaking was like the predecessor to hacking, and I was just like taken aback with what this kid could do. I gave him my mom's name, and he was able to get our unlisted telephone number at home. He gave me this special number that you would call. You'd call this secret number, and you'd hear like a weird tone. You'd put in 5 digits, and then you can call anywhere in the world for free. Not that I had to call anyone, but I liked calling the time in Australia because I thought it was cool. And at the time, I thought it was a fluke with the telephone system, but it actually probably was some poor soul's MCI account. And just all the cool stuff he could do with the phone. So I was a prankster, and I loved pulling cool tricks. So the first thing that I did was I changed a friend's class of service to that of a payphone. So whenever he or his parents tried to make a call, it would say, "Please deposit a dime." They'd actually get this recording. I actually have the recording on my iPhone. So you imagine you're at home. You go to make a call, and this is what you hear. The call you have made requires a 10-cent deposit. Please hang up momentarily. Listen for dial tone. Deposit 10 cents and dial your call again. And so I was really into like pulling pranks with the telephone system, and that was my passion. Was really just to learn all about telephony, and then when the phone companies started switching over to electronic switching systems, that's when they had front-end computers that were involved, and that's why I became interested in hacking. Actually, I didn't even want to go to learn about computers. I had a friend in high school that says, "Hey, you would really love computer class," and then I talked to the instructor. And I said, "Hey, I'd like to take a computer class." And he asked me what my prerequisites, what classes I had done before. And I didn't have calculus, and I didn't have some of the prerequisites. So he says, I couldn't get it. So then
then my friend was there, and he goes, show him some of the tricks you can do with the telephone. And then, okay, we're going to let you in. We're going to waive the prerequisites. And probably that was, probably he's regretting that today. Because of all the crazy stuff I did. I mean, the first thing I used to do is like dial up to USC so I could play their computer games because they had better games than they did in high school. And they had an Olivetti terminal, an acoustic coupler, 110 baud modem. So you can imagine 110 baud. Any of you had computed at those, dialed up at those super fast speeds? In any event, they had a phone in the room, so it was restricted. You couldn't dial out. So what I used to do is call the operator and say, hi, this is Mr. Christ. I need you to connect me to this number, and that would be the dial-up for SC. So after he figured out what was going on, because all the kids in class were playing computer games on USC's computers, because they actually had a much better gaming library, he brought in a phone lock. And he says, I found the one thing that's going to stop Kevin from dialing up to USC. He proudly places the phone lock in the one, because of rotary phone in number one. And I go, hey, that's cool. How much did that cost you? And he goes, oh, like $5, $6, $7. And I said, let me show you a cool trick. So, of course, I asked him for a phone number, and I just simply pulsed out on the switch hook, the number I wanted to dial. His face turns red, and he actually threw the phone across the room. But you were quite the prankster anyhow. I mean, most kids, in their adolescent days go, toilet papering houses. Yeah. You had your other... Mine was electronics. To tell us, like the McDonald's story. Oh my God, that's my favorite hack of all time, is taking over the drive-up window at McDonald's. So you could imagine the fun you could have at 16, 17 years old. I used to, my friends and I would sit like across a busy street in Los Angeles. I don't know if you know the area. It's like Ventura Boulevard. It's like it's huge. It's like Broadway here. And when customers would drive up, I had a ham radio that I modified that I can go on McDonald's frequencies, so I could actually take over the drive-up window. So the guy with the headset inside, he could hear what's going on, right? But was powerless to do anything. So people would drive forward. I'd take their order. They'd ask for a Big Mac, large fry, large Coke. I'd say, hey man, we don't serve burgers here anymore. You have to go down to Taco Bell, and stuff like that. But the better one is when the cops drove up. Because I see the cops drove up and I go, oh, hide the cocaine, hide the cocaine. And then, 16, 17, you're a little bit immature. So, you think? Just a little. So a customer drive up, place their order. Yeah, I'm sorry, sir, our ice machine's broken, but in lieu of sodas, we're giving out free apple juice. And would you like small, medium, or large? And they'd always say large, right, because it's free. And then we had a recording of what sounded like urinating in a cup. Would you please drive forward, sir? And bueno, esta es un poco la cara amable, ¿no? de un hacker que lo hace no por dinero, sino por el reto de conseguir acceder cada vez a cosas más complicadas. Al final, bueno, pues él intenta colarse en una empresa de comunicación, Cosmo, para robar los manuales, leerlos. Lo pillan porque, claro, como lo cuenta, unos amigos al final lo consiguen, entonces está el FBI, le pone vigilancia y entonces él a su vez se conecta con la frecuencia del FBI y él vigila a sus vigilantes, ¿no? Entonces, bueno, tiene así, al final acaba en la cárcel y acaba 5 años en confinamiento estricto porque el fiscal consigue convencer al juez de que pulsando un código que solo él sabe es capaz de disparar una cabeza nuclear. Entonces tienen que encarcelarlo sin acceso a ningún móvil. Entonces la única forma que a los de la cárcel se les ocurre de que no tenga acceso a ningún móvil es confinamiento en solitario. Entonces se pasa 5 años por esa razón en una cárcel de alta seguridad confinado. Y bueno, luego al final acaba trabajando para el bien, ¿no? Y actualmente tiene una empresa de ciberseguridad en la que empresas le contratan a él para que ataque a la empresa y pueda identificar las vulnerabilidades, ¿no? A ver cómo ha conseguido entrar para que ellos vayan arreglándolo. Bueno, cada vez, ya habéis visto lo que ha contado, ¿no? Cada vez los delincuentes van más a por dinero, más agresivos. Tenemos otro caso, Brett Johnson, también ya es adulto, muy adulto, pero también empezó joven. Él se le llama como el padrino de Internet, ¿no? Él tenía un foro
con el que a su vez había un subforo que es el precursor de la dark web, en el que se intercambiaban consejos sobre cómo hacer un phishing, cómo hacer un fraude, y él es un poco el precursor de la ingeniería social, ¿no? ¿Qué es la ingeniería social? Es cuando tú de forma ilegítima manipulas a un usuario legítimo para conseguir información confidencial, ¿no? Entonces él habla mucho sobre ingeniería social, y él habla de que, claro, tú para engañar a esa persona, a ese usuario, tienes que empatizar mucho con él, pero siempre saber qué es lo que quieres y tu último fin, ¿no? Entonces él cuenta la historia también de cómo engañó a una viejecita, ¿no? Durante mucho tiempo estuvo trabajando, es una viejecita que tenía una colección de plata que iba a dejar a sus nietos. Entonces él consigue convencerla de que dejándole a él la colección de plata va a sacarle mucho más provecho y va a ser utilizada para unos fines mucho más interesantes que lo que van a hacer sus nietos. Entonces, él habla de cómo tiene que crear esta conexión, ¿no? Como empatizar con esta abuelita, pero sin llegar a involucrarse sentimentalmente, ¿no? Porque él sabe que luego está el timo por detrás, ¿no? Entonces, bueno, también fue a la cárcel. En la cárcel empezó a trabajar para el FBI, pero le vigilaban. El FBI le puso unos vigilantes. Pero cuando se dio cuenta que los vigilantes estaban a lo suyo, pues desde el ordenador del FBI en la cárcel empezó también a seguir cometiendo fraudes y demás. Otra vez lo cogieron. Y bueno, actualmente también tiene una empresa de consultoría y ayuda a las empresas a protegerse, ya que es uno de los que sabe cómo se producen los cibercrímenes, pues ayuda a protegerlos. Luego Chema Alonso, esta persona es española, trabaja en Telefónica y es una cara muy visible de ciber. Él es ingeniero informático, fundó una empresa que compró Telefónica y bueno, pues Telefónica lo promociona mucho, ¿no? Como referente. Cada vez que hay unas charlas importantes sobre ciberseguridad, pues Telefónica suele mandar a Chema Alonso. Y luego he puesto unos datos ahí que a mí me llaman la atención. Por ejemplo, pues en el 69% de las brechas en la administración empiezan con ingeniería social, ¿no? Engañando a alguien, estudiando a personas durante un tiempo también. El CEO al fraude, ¿no? Todos sabéis lo que es el CEO al fraude. Hubo un caso muy sonado en Valencia que, resumiendo brevemente, fue en la MT de Valencia, ¿no? Consiste en que hay una parte previa como ha dicho, de persistente, ¿no? Tú durante mucho tiempo estudias emails a personas y entonces detectas cuando alguien relevante en la empresa, un CEO normalmente, va a tener un viaje largo y no va a estar conectado durante un tiempo. Entonces ese es el momento en el que tú interaccionas con alguien que tiene capacidad de firma y de autorización de pago y le mandas un mail impersonando al CEO con alguna ligera variación a lo mejor en el nombre, en el dominio, pero que no te das cuenta y te dice con carácter de urgencia: mira, voy a coger un vuelo, acabo de encontrarme con no sé quién, hay que cerrar este trato, urge mucho, tienes que hacer una transferencia a este número de cuenta. Pues con toda la información que tenemos hoy en día, y que el caso de Valencia, la MT, si os acordáis, también fue súper sonado, todavía hoy es uno de los ciberdelitos más rentables. O sea, todavía se sigue cayendo porque cada vez son más sofisticados. La ingeniería social, la gente está tan estudiada que es que saben hacerlo perfectamente para hacer coincidir con que te lo crees y lo pagas, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de qué es lo que hacemos nosotros en Airbus. Bueno, si os acordáis, yo os dije que trabajaba en defensa. Entonces, ¿qué hacemos en defensa? O mejor dicho, ¿cuál es el mayor problema que tenemos en defensa? Pues la normativa y el cumplimiento normativo. Nosotros en Airbus tenemos 4 países core, ¿no? Pues Reino Unido, Francia, Alemania, España. Cada país tiene su normativa. Cada país, lógicamente, es muy receloso con la información que comparten, porque esa información hay una soberanía nacional sobre ella. Cada país, además, tiene diferentes niveles de clasificación. Luego tenemos programas militares. Cada programa militar tiene diferentes niveles de clasificación y a veces distintos en diferentes países. Entonces, al final, si empezamos a pensarlo, es pues una ensaladilla de restricciones normativas que imposibilitan pues que podamos trabajar normalmente como podáis hacerlo vosotros en vuestro puesto de trabajo, porque yo no puedo compartir información con mi compañero porque a lo mejor es de otro país, porque trabaja en otro programa, porque trabaja en el mismo programa pero como tiene que trabajar en esta parte del programa no puedo compartir porque tiene diferente nivel de clasificación. Ese es el caldo de cultivo en el que nos tenemos que mover cuando trabajamos en defensa. Con lo cual, mi trabajo, de manera muy resumida, pues conseguir que la red en la que trabajamos siga siendo una red que con las características necesarias para poder seguir trabajando en proyectos de defensa.
¿vale? Y eso pues se transforma en bueno, pues desde el típico ciclo de Deming, ¿no? Del plan, do, check, act, ¿no? De mejora continua para ir viendo, ¿no? Estableciendo unos objetivos, analizando luego cómo se han ido cumpliendo ¿no? Si se han cumplido los requisitos o no, aprendiendo y volviendo a empezar constantemente. Bueno, no voy a entrar en describir todas estas cosas, pero bueno, os hacéis una idea. Tenemos que hacer cosas desde simple gestión de vulnerabilidades, o sea, cosas más técnicas, a auditorías de acreditación, compliance checks con X norma que tenemos que hacer, security assessment, etcétera, etcétera. Me quiero centrar más en la parte de SOC porque creo que es más interesante. Bueno, el por qué necesitamos un SOC, creo que después de lo que hemos comentado de los atacantes, ¿no? De las APTs, creo que está claro por qué necesitamos un SOC, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos en un SOC? Bueno, pues en un SOC, vale, monitorizamos. Pero ¿cuál es el contexto? No sé si alguna vez habéis visto todos los logs que genera una máquina de Windows, por ejemplo, todos los logs que generan vuestras máquinas Windows. Si tenéis máquina Windows, pues podéis ver un día, ¿no? En el visor de eventos todo lo que se genera. Es un montón de información. Pero perdóname un segundo. El SOC es el Centro de Operaciones de Seguridad. Es donde están los analistas monitorizando la red. Eso es. Sí, Security Operations Center, o bueno, exactamente. Entonces, hemos dicho, una máquina envía muchos logs, ¿vale? Pero es que monitorizamos más de 60.000 activos enviando logs. Con lo cual, de manera muy resumida, nuestro trabajo ¿cuál es? Pues buscar la aguja en el pajar, ¿vale? En toda esa colección de logs tenemos que buscar el intento de los atacantes de colarse en nuestros sistemas. Claro. ¿Cómo lo hacemos, no? Esa sería la pregunta, ¿no? Bueno, un SOC es mucho más que eso, ¿vale? Es buscar, como he dicho, la aguja en un pajar, pero también es hacer respuesta a incidentes. Cuando todas estas medidas han fallado, necesitamos empezar pues, a hacer lo que se conoce como análisis forense. Análisis de memoria, análisis de disco, super timeline. Bueno, ya eso es una cosa como muy técnica. Si luego hay alguna pregunta podemos contar más. Pero bueno, el analizar, ¿no? Hacer ese análisis a bajo nivel de qué ha pasado realmente en un sistema para entender qué es lo que quiere hacer el atacante. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque te sirve para darte cuenta de quién puede ser tu atacante. Si sabes cómo lo están haciendo, eso te da pistas de quién es el que lo está haciendo. Y si sabes quién lo está haciendo, probablemente sepas qué otras cosas buscar que a lo mejor no has visto en un primer momento. ¿Cómo lo hacemos? Vale, pues hemos dicho que tenemos muchos logs que tenemos que llevar a algún sitio. Bueno, pues lo llevamos ¿a qué? A una herramienta de Big Data, ¿vale? ¿Qué sería una herramienta en este caso de Big Data? Pues igual, de manera muy resumida, búsquedas rápidas sobre mucha información. Quedaros con esa idea, ¿vale? Entonces, sobre esa herramienta despliego casos de uso. ¿Qué son casos de uso? Pues es una condición de búsqueda unida a un procedimiento de respuesta. Por ejemplo, sabemos que los atacantes quieren comprometer o quieren copiar el proceso de Windows que gestiona todas las credenciales, todas las contraseñas, para luego llevárselo, craquearlo y sacar las contraseñas. Bueno, pues vamos a generar una condición de búsqueda que en todos esos logs que tengo busque cosas que tengan que ver con eso, con copiar ese fichero, con acceder a ese fichero. Y una vez que lo tengo, también hago un procedimiento en el que digo a quién hay que avisar, qué hay que hacer y cómo reaccionar si esto pasa, ¿vale? Esto de manera muy resumida sería lo que serían casos de uso. Además de esto, ¿qué hacemos? Actividades de threat hunting. Un ejemplo. Actividades de threat hunting serían actividades que pueden parecer legítimas, pero no lo son. Y el ejemplo sería acceder a un FTP, por ejemplo. Un usuario que accede a un FTP, eso es algo normal, eso es legítimo, eso puede tener sentido. Pero ¿por qué un usuario que nunca había accedido en los últimos 2 meses a ese FTP ha empezado a acceder ahora y encima lo hace cada 2 horas? Eso es una anomalía y como tanto hay que investigarla. Pues eso es lo que hacemos en tareas de threat hunting. Luego hacemos tareas de inteligencia, ¿no? De threat intelligence. Esto es investigar a los atacantes. Si sabemos que APT28, por ejemplo, los rusos que hablábamos antes, están enfocados en el sector aeroespacial, vamos a investigarles, vamos a conocer cuáles son las tácticas, técnicas y procedimientos que han utilizado en anteriores ataques. Y vamos a aprender de eso, porque nos va a decir a lo mejor qué podemos buscar, qué casos de uso podemos generar para tratar de buscar si están en nuestra organización. Vamos a compartir indicadores de compromiso, los IOCs. Los vamos a compartir incluso con otras empresas. Por ejemplo, con el CCN también, ¿no? Administración Pública, bueno, el CCN
Es decir, nos interesa que toda la comunidad tenga información de seguridad, porque a lo mejor lo que ha pasado en otra empresa me está pasando a mí, y si podemos compartir la información, yo puedo hacer detección temprana, que es el objetivo. Porque con estos atacantes de los que hablábamos antes, hay que asumir, o el paradigma es asumir que estás comprometido. Y trabajamos desde el minuto cero pensando que ya estamos comprometidos. Por eso tiene sentido lanzar tareas de threat hunting, porque pensamos que ya estamos comprometidos. Es cuestión de tiempo que entren, con lo cual de lo que se trata no es de pararles, se trata de detectarles lo antes posible. También hacemos temas de situational awareness. Esto me gusta mucho, esto ahora se empieza a usar más, pero antes no, este término no se utilizaba y yo siempre lo he usado porque la primera vez que lo oí fue en una entrevista que, bueno, cuando, no sé si os acordáis, había una película de Clint Eastwood del francotirador. Bueno, pues en esa película, bueno, o al hilo de esa película, un día escuché en la radio una entrevista que hacían a un francotirador del ejército americano y me sorprendió una cosa que dijo, y es que el 80% de su tiempo de entrenamiento no lo dedicaban en disparar, que al final es lo que parece que tiene sentido. No, el 80% de su entrenamiento es esto, situational awareness. ¿Y esto qué es? Entender, encajar las piezas del puzzle para saber si está pasando algo. Es decir, yo estoy en una posición y de repente veo un carrito con una señora y unos niños, veo un campesino que llega no sé qué. Pues todos esos inputs de información, ser capaz de juntar las piezas y decir, inferir, aquí hay un ataque. Eso es situational awareness. Y eso también lo hacemos nosotros. Oye, hace 2 semanas parece que hubo una alerta en el FTP y no, pero no era nada, no sé qué, y ahora vemos que ha pasado otra cosa y no sé qué. Es decir, tener ese contexto de todo lo que está pasando y decir, oye, aquí puede que tengamos un incidente entre manos. Y por último, y muy importante, la colaboración del usuario. Los ataques APT en un 75% todavía comienzan a nivel de usuario, porque ese es el eslabón más débil, con un correo phishing, como sea. Con lo cual, si conseguimos que los usuarios empiecen a tener más conocimiento de seguridad, tal vez consigamos, ¿no?, que esa variable de seguridad esté ya en su cabeza y que empiecen a pensar que las cosas no pasan por casualidad, sino que es decir, que a ti no te llega un correo de una factura cuando tú no trabajas en compras por casualidad porque alguien se ha equivocado. No hay casualidades en el mundo ciber, eso es probablemente porque es un ataque. Si conseguimos que los usuarios empiecen a identificar los ataques, aunque por supuesto nunca va a ser su responsabilidad, estaremos ganando mucho. Bueno, ¿y ahora qué hago yo en concreto? Bueno, yo me dedico a la protección contra insiders, que es lo que ha comentado antes José. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, primero, lo que decía, el 75% de las veces el ataque se produce porque algún empleado no se ha dado cuenta y la ha liado. Ha dado un clic que no debía, o ha dejado su credencial en un momento sin darse cuenta desatendida, o de alguna forma ha tenido un comportamiento negligente. Otra opción de insider, es decir, insider significa que atacas desde dentro de la organización. Es el traidor, ¿no? A veces dan casos de un empleado enfadado con la empresa porque ha ocurrido algo y entonces vende su credencial. Hay lo que he dicho antes, en el mercado de la dark web, tú puedes vender tu credencial y se paga bastante bien. Entonces tú estás cabreado con la empresa y dices, pues ahora vamos a ver. Y por último, un tercer caso de insider sería el masquerader, que significa que alguien sea, lo que hemos dicho, alguien de alguna forma ha cedido su credencial sin darse cuenta por algún error y entonces desde fuera alguien tiene tu clave y tu contraseña y con tu clave y tu contraseña se mueve por la red de tu empresa como si fueras tú, desde dentro. Entonces nosotros, mi equipo trabaja en la protección contra los insiders y lo hacemos utilizando inteligencia artificial y machine learning. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo tengo tres tipos de profesionales. Primero tengo un equipo expertos en ciberseguridad. Ellos nos describen cómo se produce un ataque. Nos dicen, bueno, pues un insider, alguien que está dentro de la organización y que va a atacarnos, por ejemplo, lo que dice, empieza a elaborar un caso de uso, ¿no? Dice, pues si normalmente está en un departamento que trabajan en jornada partida de 8 a 2 y de 3 a 5, pues cuando alguien es un insider, probablemente luego empiece a conectarse a horas no normales. Se empieza a conectar por la noche o por la tarde muy tarde. Además, si es un insider, empieza, por ejemplo, a conectarse desde distintas IPs o empieza, entonces, definimos distintos casos de usos. Y esos casos de usos los modelamos con Machine Learning, porque entendemos que perfilamos un perfil de usuario, pero adaptado a la persona. Es decir, por ejemplo, un insider va a adjuntar archivos y los va a mandar fuera de la empresa.
Entonces, decimos, bueno, pero depende del usuario. Si eres de procurement, o sea, si estás en compras, probablemente en tu día a día mandes muchos emails a empresas fuera de Airbus y con archivos adjuntos. Pero a lo mejor si eres una persona que trabaja en ingeniería de diseño, pues no es normal. Entonces, cuando el sistema que tenemos perfila cuál es tu normalidad para tu comportamiento habitual y para tu departamento. Y entonces cuando tú te sales de la normalidad, no en una cosa, porque un día puedes trabajar un fin de semana, o puedes trabajar por la noche, pero cuando se van sumando cosas, se suma que has trabajado tarde, se suma que has mandado muchos emails cuando tú nunca mandas emails fuera. Se van sumando, entonces nosotros trabajamos con un indicador que es el indicador de confianza. Cuando ese indicador de confianza cae drásticamente es que has saltado muchas alarmas. Y entonces es cuando investigamos a ese usuario. Entonces, yo aquí tengo lo que decía, los 3 perfiles. El ciber, que me define cuál es el caso crítico, luego un equipo de ingenieros que son expertos en datos y matemáticos, porque todo eso que ha descrito el de ciber, alguien tiene que formularlo con una ecuación. Hay una ecuación matemática que metemos en el sistema. Entonces, esos son ingenieros de datos y matemáticos. Y luego tengo un tercer equipo que hace que esto sea realidad diseñando un software, una infraestructura que sostenga este producto. Es decir, tengo ingenieros de informática y desarrolladores de software. Y bueno, ahora si queréis, pues un poquito de entretenimiento. De playtime. Bueno, no está habiendo ninguna pregunta. La opción que no me creo es que lo estamos explicando tan claro que no hay preguntas. Pero bueno, ahora hay que hablar. Vamos a hablar de ingeniería social. Antes nos ha contado Nuria. Bueno, aquí tenemos 8 caras. De hecho, una de ellas es de mi vecino, que le he pedido permiso para poner su foto aquí. ¿Sabríais decirme cuál creéis que está creada artificialmente, mediante inteligencia artificial? ¿Alguna sugerencia? Puede haber más de una. Gente lista de aquí. Son todas, por supuesto no está mi vecino aquí. Pero bueno, son todas, efectivamente. Pero ¿sí? Bueno, son todas. Sí, son todas. ¿Vale? Pero están bien hechas, ¿eh? ¿A que sí? Están muy bien hechas. Y al final, claro, ¿esto en qué se basa? Hay unos algoritmos, ¿no? que hoy en día, esto computacionalmente es muy sencillo, generar caras que son, que nosotros las vemos y nos resultan familiares, que nos generan confianza. Todos estos perfiles generan confianza, no son personas de las que en principio desconfiarías. Hay que pensar que si hablamos de amenazas avanzadas, como hablábamos antes, el ataque es a medida, el ataque es a mí, el ataque es a ti, a Nuria. Es decir, y hay empresas que se dedican a entender cómo funciona esto, cuáles son los sesgos que tiene una persona para saber con qué cara se va a encontrar más a gusto, con cuál de estas imágenes va a sentir confianza, ¿vale? La ingeniería social es algo que no se le está prestando mucha atención, o antes, ahora yo creo que ya está empezando a cambiar la cosa. Y es algo que funciona, y funciona muy bien, lo decía antes Nuria. Y funciona con cosas... Sí. Uh-huh. Al final el concepto es el Human Firewall, ¿no? Entonces, hemos dicho que es el punto de acceso más fácil a un sistema, el ser humano. Entonces, ingeniería social, ¿por qué? Porque tenemos que encontrar la manera de encontrar el fallo de ese Human Firewall. Y eso se llama ingeniería social. Sí, la definición es la manipulación de un usuario legítimo para conseguir información confidencial. Eso es ingeniería social, manipular a un usuario. Sí, pero son muchas tareas, son muchas acciones. Por ejemplo. Claro. Sí. No. Es conseguir. Claro, es conseguir
es conseguir, estudiándote a ti, un acceso, por ejemplo, a una organización. Es decir, si efectivamente, todos somos personas. Y al final esto es sencillo porque todos tenemos más o menos, siendo seres humanos, nuestros puntos débiles van a ser siempre pues, de tipo económico, vanidad, sexual. O sea, es decir, no hay mucho. Entonces es encontrar por dónde te pueden atacar a ti. A ti para sacarte dinero o a ti para acceder a tu empresa. Por ejemplo, claro. 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 Pues en ese caso, claro. Claro. Lo que pasa es que ahí la parte de ingeniería social sería saber que recibir un correo suplantando a Educa Madrid tiene sentido en tu caso. Si lo recibo yo, no tiene sentido, porque yo ya sé que eso es malo, pero yo no tengo nada que ver con Educa Madrid, no sé ni lo que es. Entonces, esa sería la parte de ingeniería social. Saber que eso funciona en tu caso. Si yo, por ejemplo, salgo los fines de semana a recoger setas, que no lo hago, pues si me preparan un correo a medida en el que hablan de una salida para recoger setas con un PDF que tiene un bicho, pues eso es ingeniería social. No, porque nosotros lo hacemos de manera matemática. Bueno, primero, los equipos de ciber son los que nos definen cómo son los ataques y cómo debemos detectar un ataque, basado en su conocimiento de crisis pasadas. Claro, es aplicado, eso es. Que se sale de la normalidad. Detectamos que que es anormal para una persona. El KTI, el Key Trust Indicator. Dime. Sí, son algoritmos. Sí, son algoritmos probabilísticos. Utilizamos la probabilidad. A ver, por allí. Sí, hay planes de... Sí. Hay planes de security awareness y periódicamente, pues ya sea porque se envían security tips por correo o a veces porque se organizan charlas, sí suele haber... Sí, lo que se hace en la mayoría de las empresas son campañas de phishing. Mandan la empresa muchas campañas a ver cuántos empleados le dan al link. Entonces es una forma de educar para que cuando recibas no cliques directamente, sino que pienses un poco si está relacionado contigo, si... ¿Alguna vez cuando habéis detectado un posible insider ha resultado que no lo era? ¿O sea, casi siempre acertáis? No, casi nunca lo son. Por suerte casi nunca lo son. Nosotros cuando vemos que hay un comportamiento anómalo, lo analizamos y lo estudiamos y contactamos con el jefe de esa persona y entonces muchas veces el jefe justifica lo que ha ocurrido. Lo que más notamos como insiders son gente que se va de la empresa que filtra información. A lo mejor tienes un temporal o un becario o alguien simplemente que se va, suelen filtrar mucha información. Entonces ese es el caso más habitual de insider, la exfiltración. Y otra cosa que me ha llamado mucho la atención, cuando has dicho a la dark web, o sea que vendían la credencial a dark web, ¿se sabe algún conjunto de páginas, de entes, de organismos, algún sitio? Yo no lo voy a hacer porque yo soy funcionaria, pero no sé, mira. Yo no lo sé. Hay un montón de foros en los que te metes ahí. Es como, a veces es verdad que pensamos en la dark web como, tiene sus propios buscadores como Google. Y hay foros donde tú vas si quieres comprar credenciales o accesos a empresas. ¿Y luego las cláusulas de los contratos de confidencialidad se ponen de nosotros? No, esa sería la parte de legal, por lo menos en nuestro caso. ¿No? Porque se supone que si alguien deja la empresa ya se pierde el control.
esa persona que está trabajando? Claro, lo que pasa es que cuando entran a trabajar, por lo menos en defensa, sí que tienen que firmar un montón de papeles de los NDAs famosos para bueno, en teoría es un delito, claro. Y dependiendo del tipo de clasificación de la información, creo que en España, si es reservado o secreto, es delito penal, o sea, vas a la cárcel por eso. En Reino Unido, por ejemplo, creo que a partir de cualquier grado, incluso el grado más bajo de clasificación, si te pillan vendiendo información, vas a la cárcel directamente. Sí, sí. O sea, nosotros los dos puntos débiles que tenemos en Airbus, por ejemplo, es el ransomware y la exfiltración de información. Entonces, sí, nosotros hay muchos que exfiltran información que a lo mejor no tiene propiedad intelectual, pero cuando ya hay algo grave con propiedad intelectual, hay un departamento, Technical Legal Investigation, que son los que ya acceden a esa información que se ha exfiltrado y plantean un caso judicial. Y antes, por ejemplo, ahora en mi empresa no puedes meter un USB, pero antes estaba al orden del día. Tú metías tu disco duro y te llevabas a tu casa toda la información que quisieras. ¿Tampoco están conectados a la nube? Sí, estamos conectados a la nube. O sea, que se puede enviar información, pero Sí. controlada por vuestro... En defensa no, ahí somos... En comercial sí, y es otro caso... El USB dejaría el USB, digamos que no se podría controlar como las comunicaciones normales. Claro, pero lo que hacemos es, en el SOC y nosotros como protección anti-insiders, igual es otro caso de uso. Cuando alguien cuelga en la nube cierto número de gigabytes, salta una alarma. Y nosotros investigamos qué ha pasado, qué tipo de información ha colgado. Por ahí otra pregunta. ¿Y a vosotros, por ejemplo, os han colado algún insider también? ¿En la parte de defensa? Sí, hay casos. Que pueda contar. Siempre hay, al final el vender, o sea, es una manera muy sencilla y hay mucho dinero detrás. Estamos hablando, claro, si el interés es un país o es otra empresa, es la competencia, el dinero que pueden dar a una persona son cacahuetes, ¿no? para esa empresa, para ese estado. Entonces hay mucho riesgo. ¿Cuánto dinero? ¿No sabes? Pues dependiendo dependiendo del tipo de información, claro, al que tengas acceso. Si es un programa militar súper confidencial, pues va subiendo a mí el una dinero. vez no sé quién me dijo que vender una credencial interesante podían ser 100.000 euros. Incluso más. O más grande, He visto depende de la cosas más. credencial que tengas. Y luego esa persona, o sea, si se descubre, que en la mayoría de los casos entiendo que sí, ¿vale la pena para esa persona? O sea, Pues dependiendo de la clasificación de la información. Puede ir a la cárcel, sí. Eso dependerá después, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, como decía, ciertos niveles de clasificación, eso está en el Código Penal. O sea que Vale. Sí, bueno, pero todo está tipificado, pero hay que demostrar que lo ha hecho. bueno, Claro. claro. Por eso tenemos eso, hay un departamento que es Technical Legal Investigation, tienen su laboratorio y además están formados sobre cómo investigar ese forensic analysis del que hablaba antes, ¿no? Que es análisis forense, que ha pasado en un sitio para que todas las pruebas sean válidas en el juicio, porque si no podrías pervertir tus propias pruebas. Entonces ahí tenemos expertos que hacen esa investigación para preparar un caso. Bueno, vamos a poner ejemplos de ingeniería social, yo creo que va a quedar muy claro. Este primero es phishing, que es utilizar la voz para engañar, ¿no? Vamos a verlo. Esta es una chica muy famosa. La cuenta de online social. BBVA no te pide nada. Cero condiciones, cero comisiones, ni nómina, ni Está recibos, grabado. nada. Y nada es... Que no se vea, ¿no? So I invited a few of the world's best hackers to try to hack me and show me where my vulnerabilities are. And now I'm going to meet them in Las Vegas for DEF CON, the biggest hacker convention of the year. They're going to hack me using social engineering, which is essentially hacking without any code. They just use a phone and an internet connection. You want to do a sample phishing call? What's phishing? Phishing is voice solicitation, and basically what you do is you use the phone to extract information or data points that can be used in a later attack. Let's do it. Okay. Who are you going to call? Maybe I'll call your cell phone provider and Okay. see if I can get them to give me your email address. I bet they're good. I bet they have my back. But yeah, go for it. I'm going to spoof from your number, so it's going to look like it's calling from you. Okay. Hi, I'm so sorry. Can you hear me okay? My baby, I'm sorry. my husband's like, we're about to apply for a loan and we just had a baby and he's like, get this done by today. So I'm so sorry. I can't call you back. I'm trying to
log into our account for uses information, and I can't remember what email address we used to log the account. The baby's crying, and can you help me? Awesome. In just 30 seconds, At gmail.com. Jessica gets access to my personal email address. Now, if I needed to add our older daughter on our account so she could call in and make changes, how would I need to go about doing that? You would have to send me a secure PIN through a text message? Yeah, well, the thing is, I don't think I'll be able to receive a text message if I'm on the phone. Oh, I'm not on there either? So I thought when we got married, he added me to the account. Jess uses my girlfriend's name and a fake social security number 5127. to set up her own personal access to my account. Wait, I'm sorry, so there's no password on my account right now? Can I set that up? She even gets the support person to change my password. Thank you so much for your help today. So she just basically blocked me out of my own account. I'll get her fed after this. All right, thank you. Holy shit. So they just gave you... Y al final es fácil, ya lo habéis visto, es fácil. Es ganarse la confianza de la otra persona para que haga lo que queremos. Espérate que cerrar. Bueno, ya es la hora. ¿Eh? Ya es la hora. Que sea... Bueno, da igual, mientras carga voy contando. Sí. Otros ejemplos de ingeniería social. Uno que me gusta mucho. Utilizando una red social profesional, ¿no? O sea, que tenemos todos en mente. Vale. ¿Qué hicieron? El objetivo era una persona, ¿vale? Un directivo de una compañía. Le estaban siguiendo físicamente. Y se enteraron que iba a ir a un evento, ¿no? Un congreso, en una determinada fecha. Bueno, pues los atacantes consiguieron acceso también, una entrada a ese congreso. Y estuvieron observándole. Y se dieron cuenta que hablaba con una persona bastante tiempo. Bueno, pues luego cogieron y sin que se diera cuenta esa otra persona, le hicieron una foto. Se crearon un perfil en esta red social profesional y le lanzaron una solicitud de amistad. Claro, el objetivo aceptó. Has estado hablando con esa persona ayer y ahora de repente te lanza una solicitud de amistad en esa... Bueno, es que no hay manera de saber que eso es un engaño. Bueno, a lo mejor si ves que el perfil lo investigas, que se ha creado hace poco, pero no es información que sea fácil. Tienes que realmente invertir tiempo en buscar esa información. Otro ejemplo. Esto es una compañía americana, también un directivo, y este fue también bastante famoso. Una persona que decía, las redes sociales no son seguras, no quiero poner nada de información en redes sociales. Pero hoy en día, ya sabéis, aunque tú no quieras poner información en las redes sociales, hay información tuya, sí o sí. Bueno, de esta persona solo sabían dos cosas. Que su hermano había fallecido hace meses, víctima de cáncer, y que él era seguidor de un equipo de béisbol. ¿Qué hicieron? Le prepararon un correo a medida en el que se publicitaba un evento solidario en favor, por supuesto, de la lucha contra el cáncer. ¿Y cuál era el premio para la rifa que iba a haber? Pues 2 entradas para ver a su equipo favorito de béisbol, con lo cual, coló. Es decir, van a ese nivel porque es un ataque dirigido a una persona. Es saber qué va a funcionar con esa persona. Eso es lo que nos tenemos que quedar. Y luego, bueno, el Hack Your Life Password, al final es, hablábamos antes de redes sociales. ¿Cuánta información nuestra hay en redes sociales? En cuanto a el nombre de nuestra mascota, dónde hemos estado, dónde vivimos, cómo se llaman a lo mejor nuestros hijos, nuestras parejas, etcétera, etcétera. Todo eso es material que los atacantes pueden coger y pueden crear lo que se llama un diccionario, ¿vale? Crean una lista con todas esas palabras que pueden tener que ver con nosotros y luego computacionalmente van generando combinaciones o cambiando letras por números de toda esa información. Con lo cual, de una lista de 100 cosas que no es algo muy difícil de conseguir, 100 cosas que puedan relacionarse con nosotros, consiguen a lo mejor pues, probar miles, millones de posibles passwords que estamos utilizando. Y de esa manera muchas veces se hacen el crack de nuestros passwords, ¿vale? Bueno, ahora, perdón, es que me he equivocado con la hora porque tengo el ordenador con hora de la península y he visto 2:30, digo, estaba flipando. Vamos bien, vamos bien. No me ha pasado todo. Yo no sé ayer, pero... A los 2 días se regulariza la hora. Bueno, esto es un phishing quiz que tiene Google. Si ponéis en Google phishing quiz, os aparece este. Podemos hacer uno... Ay, espera. Voy a clicar. Vale, vamos a ponerlo en español. Vale, entonces vamos a hacer un test a ver si somos capaces de detectar si es phishing o es legítimo el correo. Por ejemplo, este caso. ¿Es phishing o es legítimo?
Ah, no se ve. Ay. Un momentito. Aquí sabéis que para ver si es phishing o no, normalmente tenemos que ponernos encima de los links y abajo nos aparece, claro, es que el hacer zoom, o sea, si nos ponemos aquí nos aparece abajo, claro que no se verá ni torta. A ver si puedo, es que si me... A ver. Nos aparece donde estoy clicando. ¿Lo veis lo que pone en el link abajo? Puedes leérselo. Aquí abajo. Sí. Porque tú recibes aparentemente un email inofensivo de gmail.com y te dice que cliques aquí y todo parece inofensivo, ¿no? Sin embargo, si te pones encima del link, pues abajo ves que ya no estás yendo a Google, estás yendo a una cosa que se llama drive-google.com, que no es Google, es drive-google. Entonces es un phishing. Sí, es complicado. Ante la duda, a lo mejor es no hacer clic. Si tú no esperas a... Porque son muy difíciles de detectar. Es lo que habéis dicho antes. A veces, si lo lees rápido, es el mismo nombre. Es que cambia una O por un 0, por ejemplo. Me llegó uno de la policía, llamé a la policía y digo, he recibido esto, yo no firmé nada, no he hecho nada. Claro, sí, será muy famoso también, sí. Por ejemplo, este otro, te llega, bueno, ya, de esto de una tienda de fax, igual, y te dice si clicas aquí o no. Y te tienes que dar cuenta que aquí pone que la empresa es iFax, pero luego el correo no te llega desde iFax, te llega desde iFacts. Hay una C ahí metida. O sea, son muy sutiles los phishing, son muy, muy sutiles. Entonces esto también es phishing, por ejemplo. Entonces, bueno, hay ejercicios, por eso se entrena, por eso hay campañas de phishing en las empresas, para entrenarnos a los empleados, porque es muy... Y más si vas, muchas veces te pilla que vas rápido, que tienes una reunión, y clic. Y sobre todo si tiene un poco de ingeniería social, si encima está personalizado, si saben algo de ti, pues entonces ya es muy complicado. Son mosqueantes, es decir, que te hagan, bajo mi punto de vista, como mi manera de ser, que te hagan algo para ti especial, a mí me mosquea. Sinceramente, soy poco... Sí, pero o sea, ellos aprovechan muchas veces de decir, ¿no? Si es que yo no tengo nada realmente importante. Bueno, ha habido, es un ejemplo que no he contado, pero una vez, fue muy famoso, los atacantes llegaron, o sea, querían comprometer a una persona de una empresa. Esa persona no encontraron manera y al final, ¿cómo lo hicieron? Pues que se dieron cuenta que dejaba el móvil de la empresa, se lo dejaba a los niños y ahí tenía instalado un juego. Bueno, pues prefirieron craquear el juego ese para que cuando el niño jugase conseguir acceso al teléfono y desde ahí pasar. Es decir, al final a veces somos objetivo indirecto, bueno, o necesitan dar un salto hasta que llegan al objetivo final. Al final esto funciona así, igual que a nivel de las empresas, igual no nos atacan directamente a nosotros como Airbus, atacan a nuestra cadena de proveedores. ¿Por qué? Porque tienen menos presupuesto para defenderse, con lo cual es más fácil atacarles a ellos y el día que quieren atacar a Airbus ya me llega un correo de un proveedor que no es un dominio falso, no, es mi proveedor escribiéndome y mandándome un documento que tiene sentido. Y luego hay muchos niveles, no es lo mismo una empresa que quiere acceder a algo grande que pequeños hackers que lo que quieren son ganar dinero, pues bueno, con muchos, entonces hay niveles de ataque, ¿no? Bueno, aquí vamos a hablar un poco del futuro, ¿no? ¿A dónde vamos, no? Bueno, lo hemos dividido en amenazas conocidas y amenazas desconocidas, ¿no? Amenazas conocidas, ¿no? Pues anticipar al adversario. Nosotros sabemos que somos objetivo de ciertos grupos atacantes. Como hemos dicho, vamos a intentar anticiparnos a ellos. Para eso, ¿cómo lo hacemos? Con el concepto de Red Team. El término Red Team viene de los tiempos de la Guerra Fría, cuando el ejército americano tenía un grupo de personas trabajando simplemente en pensar qué podían querer hacer los rusos. Y por eso lo llamaron Red Team, ¿vale? Y ese término se utiliza ahora también en ciberseguridad. Entonces, lo que se trata es de que un equipo, bien que contratas, como bueno, antes hablaba Nuria, ¿no? De estos hackers que han acabado teniendo empresas que precisamente lo que hacen es eso, es darte esos servicios de intentar, ¿no? Romper la seguridad de tu empresa. Pues hay veces que hay empresas que tienen sus propios equipos de Red Team que simplemente se generan playbooks para simular un adversario. Yo quiero simular APT28. Pues no, pues estudio cómo lo hacen, qué técnicas utilizan, qué herramientas y trato de utilizarlas contra tu propia organización.
De ahí aprendemos mucho y se lo pasamos a lo que se llama Blue Team, que se encarga de remediar todos esos fallos de seguridad que ha encontrado el Red Team. Si el Red Team ataca y el Blue Team es el que defiende. Algo así, eso es. Luego, el futuro de la detección de las amenazas. Antes hablábamos del SOC, cómo funcionaba. ¿El futuro de la detección pasa por el SOC? Sí, pero no como lo conocemos ahora. ¿Por qué? Porque si os acordáis, os hablábamos de búsquedas en un contenedor con muchos logs. Eso va pasando a un nivel del SOC, lo tienen que analizar, si es crítico o si es más grave de lo que pensaban pasa al siguiente nivel y así hasta que llega a lo mejor al último nivel que puede inferir que eso es un ataque. ¿Cuánto tiempo pasa desde que se genera la acción, llega a nuestro repositorio, lo empezamos a analizar por todos los niveles del SOC? Pues puede tardar, si es algo muy crítico, a lo mejor hora y media. ¿Sabéis cuánto tiempo tarda la gente de APT28 o una noticia, ¿no?, en una empresa? ¿Cuánto tardaron en hacerse con el control de toda la empresa? 7 minutos. Con lo cual, tener un sistema defensivo que tardas hora y media en darte cuenta quizás es bastante tarde. Con lo cual, ¿cuál es el futuro? El futuro es pues ciencia de datos. Antes hablaba, ¿no?, hablaba Nuria de los algoritmos. Pues es decir, tener sistemas que son capaces de mejorar las defensas en función de lo que van viendo. ¿Vale? Por supuesto, siempre se necesitará al ser humano detrás, porque es el que pone esa inteligencia para entender, ¿no?, cómo tienen que funcionar esos sistemas. Pero el futuro pasa por ahí. ¿Amenazas desconocidas? Bueno, ¿quién sabía que iba a pasar una cibercrisis, ¿no?, o que íbamos a sufrir unas cibercrisis como WannaCry? ¿Os acordáis de WannaCry? Que bueno, todo el mundo apagando los ordenadores, nadie sabía qué hacer, se estaba cifrando medio mundo. Pues nadie estaba preparado para eso. Yo en aquel momento no trabajaba en Argus, trabajaba en mi anterior empresa y claro, yo era responsable de ciberseguridad. A mí de repente me llamó el CEO y me dijo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quién está preparado para eso? Nadie. Todos tenemos que aprender y eso es importante porque al final hablaremos de cuáles son las skills necesarias, ¿no?, para trabajar en ciberseguridad. Como no es posible predecir todo lo que va a pasar, tenemos que ser capaces de adaptarnos muy rápido, con lo cual el futuro siempre es, sea lo que sea, pero cambiando muy rápido, adaptándonos muy rápido. El atacante mejora, nosotros tenemos que mejorar igual de rápido. Del mismo modo que con la pandemia, nadie podía prever lo que iba a pasar con el COVID. ¿Qué pasó? Todas las empresas mandó a su gente a trabajar a casa. Y casualidades, ya os he dicho que no creo en las casualidades en el mundo ciber. ¿Sabéis lo que pasó en aquella época? Que empezaron a saltar un montón de vulnerabilidades de sistemas terminadores de VPN. ¿Por qué? Porque si todo el mundo se va a trabajar a casa, necesitarán VPN. Bueno, pues vamos a empezar. Ahora sí que merece la pena invertir tiempo en reventar los sistemas VPN. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Bueno, pues tuvimos que decir, hombre, pues no podemos cubrir todo esto. Vamos a generar puntos de entrada y vamos a proteger esos puntos de entrada. Sí. Simplemente una apreciación. Yo soy la única profe de informática que hay aquí. Acaba de decir sistema VPN y esta gente no. Ah, bueno, de acceso remoto. Sí, perdón. Sí, de acceso remoto. ¿Vale? Para poder trabajar desde casa. Era un poco el problema ese se solucionaba así, ¿no? Yo tengo un software, ¿no?, que genera un túnel y hace que desde casa parece que estoy trabajando como si estuviese conectado en la propia oficina. Ese sería el contexto. Con lo cual, la tecnología que va detrás de eso era el momento para atacarla. Porque si te consigues hacerte con el control de esa tecnología, todo el mundo que se conecte por VPN tienes control y puedes ir a la máquina que quieras. Esa era un poco la idea. Y por último, la guerra. A lo mejor esto se puede prever más, pero claro, ahora hemos tenido lo que ha pasado en Ucrania. Eso lo aprovecha todo el mundo. A nivel de ciberespacio, todo el mundo ha aprovechado ese momento para atacarse unos a otros. Nadie sabía quién estaba atacando, pero el movimiento ha sido brutal. ¿Qué hubo que hacer? Pues tenemos unos protocolos de guerra en el que empezamos un poco, que ya partimos de la premisa de que esto puede pasar y tenemos que saber cuáles son las amenazas a las que nos enfrentamos en ese contexto de guerra. Pues en este caso, nosotros siendo una empresa de defensa, bando OTAN, pues estaba claro por dónde venían los tiros, ¿no?, y qué es lo que teníamos que proteger. Y luego esto es una cosa muy curiosa, esto es una iniciativa del Ministerio de Defensa francés. Y estuvimos hace poco en unas conferencias, Nuria y yo, y fue una persona del Ministerio de Defensa a contárnoslo, y es muy curioso. Ellos se dieron cuenta, trabajan con una hipótesis, ¿no? Dijeron, a ver, ¿quién es capaz de predecir el futuro? Entonces dijeron, bueno, ¿quién lo ha hecho antes? Por ejemplo, Nostradamus. Pero entonces dijeron, ¿quién lo ha hecho antes? Y empezaron a ver que en los libros de ciencia ficción de principios de siglo, la gente pues era capaz de imaginarse cómo iban a ser los vuelos al espacio, ese tipo de cosas.
Y la cuestión es que estaban más o menos cerca de cómo ha sido en la realidad. Bueno, pues han creado un grupo con muchísimos recursos, con muchísimo dinero, formado por escritores de ciencia ficción, psicólogos, todo tipo de dibujantes, todo tipo de perfiles, para empezar a pensar cómo creen que va a ser el futuro. Y entonces, luego, como tienen mucho dinero también, generan modelos para realmente probarlo. Y eso se lo pasan a la gente del supuesto Blue Team, los que defienden, para que analicen cuál sería el impacto de eso y que empiecen a trabajar y estar preparados. Cosa bastante curiosa. Y yo creo que seguimos, porque el vídeo no creo que haga. Es un vídeo muy cortito. En francés, claro. Podéis ver, mezcla información de todo tipo, desde cambio climático a ciberataques, y un poco tratan de inferir, ¿no?, cuál va a ser el futuro mezclando todo esto. Sí, es muy interesante porque dicen, en vez de reproducir al final un informe de 100 páginas, el resultado del trabajo es un vídeo a través de dibujado, ¿no?, con ordenadores y demás, para entender cuál es la amenaza. Les dan como un trigger, ¿no? Les dicen, por ejemplo, ¿cuál crees que va a ser el futuro del metaverso, ¿no? Y entonces hacen todo un programa, y este es un vídeo resumen, con la evolución de ese metaverso, ¿no? Y entonces, bueno, de ahí salen acciones. Y, por ejemplo, en el caso del metaverso, la acción que nos he contado este hombre que había salido era empezar a educar a la población sobre esa realidad, ¿no?, y los peligros que tiene esa realidad, para que la gente empiece a distinguir las dos, lo que puede pasar. Entonces, bueno, el objetivo es ese, ¿no? Que en el caso más extremo, ¿qué pasaría en el 2060? Y tratar de lanzar acciones en el día de hoy. La verdad que es una iniciativa súper curiosa. Y ahora, uno de los problemas con los que nos encontramos en ciberseguridad es que no hay profesionales. Las grandes empresas tenemos mucho presupuesto y podemos contratar profesionales, os podéis imaginar las pymes. Entonces, hay muy pocos expertos en ciberseguridad y nos los quitamos los unos a los otros. Entonces, nos los robamos y están súper bien pagados. Entonces, bueno, pues hay que intentar que cada vez haya más gente formada en ciberseguridad, porque es fundamental. Habéis visto los peligros que entraña y la importancia que tiene. ¿Y qué buscamos nosotros o cuáles son los perfiles? Normalmente la partida siempre es alguien que tenga una base muy sólida en tecnologías. O sea, nosotros, por ejemplo, tiramos mucho de ingeniero informático e ingeniero de teleco, porque tienen esas bases muy fuertes en sistemas, en redes, en infraestructuras de seguridad, porque al final, como decía José, tú recibes señales que te mandan qué ha pasado en Windows, qué ha pasado en un firewall, qué ha pasado en un WAD, y tienes que saber interpretarlas, saber dónde hay un riesgo, dónde puede haber una posible amenaza. Entonces, lo más importante para empezar en ciberseguridad es una base muy fuerte en tecnologías, sistemas, redes, infraestructura de seguridad, sistemas operativos, me refiero, en Windows. A partir de ahí ya te puedes especializar. Hay muchas organizaciones que ofrecen certificaciones de ciberseguridad, hay másteres en ciberseguridad, eso es un complemento estupendo, y luego ya es el trabajo del día a día. En FP, la verdad es que yo no sé si las grandes empresas tenemos un poco de titulitis, y todo mi equipo son titulados superiores, salvo una persona que viene de FP. Viene con una formación en informática y necesitamos eso. La informática a veces para nuestro campo es muy generalista, la formación en FP en informática, y no es suficiente. Nosotros necesitamos esa base muy sólida en tecnologías. Y aparte de ese experto en ciber que está monitorizando la red, ¿no?, luego hay muchas otras profesiones. Tenemos programadores, ingenieros de software, administradores de sistemas. Tenemos también expertos en ley, porque hay mucha regulación en este mundo también. Entonces hay mucho experto hay mucha gente que viene del derecho y se hace un máster en ciberseguridad y también forma parte
de los equipos. Y bueno, profesiones en seguridad, pues muchísimas. Entiendo también que seguridad y privacidad de las personas también están... Claro, nosotros, por ejemplo, y más en mi caso, donde analizamos perfiles, el GDPR es muy importante. O sea, nosotros tenemos que respetar la ley de protección de datos, la privacidad de las personas, y por eso tenemos expertos en leyes que nos dicen qué es posible y qué no es posible. Y cuando manejamos esta información, como todo lo trabajamos en la nube, hay que encriptar los datos. Si los llevamos a la nube, toda la información tiene que estar encriptada, etcétera, etcétera. Sí, sí. ¿Que tenga experiencia como hacker es bueno? Sí, claro. Fíjate, todos estos que han estado hasta en la cárcel, ahora son profesionales que venden servicios. Ya, en ciber no se mira tanto la titulación, sino se mira qué credenciales, ¿no? Corrígeme tú si me equivoco. Ya es muy importante qué credenciales tienes y si has trabajado en un SOC previamente, ahí a lo mejor cosas. Sí, y no solo eso, sino que... bueno, a ver, en defensa es un poco distinto, ¿vale? Para tener un poco las dos caras de la moneda. En defensa el perfil también es muy importante. Y no hablo de Airbus, pero... La bueno, forma de ser, o sea, la persona. Claro, y no es y es otro tipo de ataque. O sea, y esto no ha pasado en Airbus, pero bueno, antes en mi anterior puesto tenía contacto con gente de diferentes empresas y más de una y de dos veces estudiantes universitarios que querían hacer unas prácticas o estudiantes de intercambio, había que investigarles porque se iban a trabajar en defensa. Y alguna vez, alguna sorpresa del estilo que ¿por qué todas las tardes las pasa en la embajada china? Ha pasado. Entonces, en defensa es un poquito distinto. Hay que ir un poco más allá. Claro. Eso es. Bueno, roles profesionales, pues eso, lo que veis, desde el hacker ético, que es el del Red Team, ¿no? El que ataca a la empresa, expertos en regulaciones, como hemos dicho, analistas forenses que son capaces de coger un ordenador y ver seguir el rastro del ataque, ingenieros de seguridad. Bueno, hemos ido hablando un poco, yo creo, de todo lo que nos hace falta. Y luego también pues las skills personales, porque al final esto, claro, no le damos la importancia, pero lo decía al principio, la actitud para mí es lo prioritario. La actitud correcta, puedes llegar donde quieras. Necesitas iniciativa, necesitas constancia, saber que no vas a aprender todo eso en un día, saber que esto es un proceso, saber que si el día que aparece WannaCry sabes que tienes un problema, pero también es la oportunidad de aprender, de seguir formándote, de tener más experiencia. Bueno, yo he trabajado con muchos alumnos, sobre todo del módulo de administración de sistemas, que venían a hacer las prácticas con nosotros y con todos, absolutamente con todos los que yo he trabajado, serán 7 u 8, todos han acabado trabajando en ciberseguridad, porque les ha enganchado este mundo, porque la gran mayoría tenía luego mucha iniciativa, muchas ganas de aprender. El día, por ejemplo, que llegó WannaCry, teníamos allí un estudiante que se me acercó muy tímido y me dijo, si no te importa, ¿me puedo quedar aquí a tu lado? Jolín, pues esa es la actitud correcta, porque lo que pudo aprender ese día no lo iba a aprender en un año estudiando, todo lo que tuvimos que pensar. Como hemos dicho antes, también adaptarse muy rápido. Esto cambia, los atacantes mejoran. Nosotros tenemos que ser capaces de mejorar con ellos, incluso intentar alguna vez estar por delante. Muy difícil, pero ese tiene que ser el objetivo. Hemos hablado del aprendizaje continuo, nunca lo vamos a saber todos. El thinking out of the box, ¿no? El pensamiento lateral. Hablábamos antes, ¿no?, de cómo inferir situaciones de riesgo en función de los inputs de información que nos van llegando. Esto es fundamental. Esto al final es una actitud que puede tener una aptitud que puede tener una persona. Esto es algo que debemos intentar generar esa iniciativa para tener esa curiosidad, para tener esas ganas de ir un poco más allá, ¿no? El extra mile. Ser humilde, esto es fundamental. Hay mucha gente que trabaja en ciberseguridad que este es el punto débil, porque tenemos que darnos cuenta que no sabemos todo, es imposible. Hemos visto antes todas las carreras y faltan, ¿no?, del cuadro que hemos enseñado antes. Con lo cual, a lo mejor yo sé mucho de análisis forense de memorias, pero es que a lo mejor mi compañero es el que sabe más del análisis forense de ficheros. Entonces, es a ese nivel donde está. Y en esos detalles es donde encuentras a los buenos, ¿no? Entonces, ser humildes, ¿no? Ser humildes entendiendo como ser humildes, pues eso, las personas que son
fáciles de corregir, ¿no? y difíciles de enfadar, ese tipo de humildad. Y por supuesto, trabajar en equipo. Esto es fundamental, lo decíamos antes, no sabemos todo, tenemos problemas que todos los días son diferentes y para eso necesitas que uno tenga una idea, otro tenga otra. Muchas veces los gaps que tenemos en las hipótesis, ¿no? O sea, hay que hacer hipótesis para rellenar esos gaps y muchas veces están equivocadas. Entonces tenemos que ser capaces de trabajar en equipo y ser suficientemente humildes para que cuando otro compañero nos diga, oye, a lo mejor ahí te has equivocado, pues ser capaces de cambiar, retroceder, ir por otra hipótesis y así seguir avanzando. Y bueno, esto es todo lo que teníamos preparado para hoy. Si hay alguna pregunta, pues estaremos encantados de contestarla, claro. Muchas gracias. Gracias. Bueno, no sé, es que se me estaba ocurriendo porque aquí como que todo es entre seres humanos. Si efectivamente el enemigo estuviese en un supercomputador, como estaba aquí, ¿estamos preparados también, está el sistema de defensa preparado para ataques de alguien super cuántico, no sé cómo decirlo? Bueno, es un poco el futuro del que hablamos, o sea, ¿cómo nos imaginamos el futuro? Es una máquina contra una máquina, no una persona detrás, no, máquina contra máquina, es el futuro claro, que vemos. Sí, porque si contamos con que a lo mejor la puerta es una contraseña, claro, un supercomputador, pues lo que hoy a lo mejor... Hay una página de Kaspersky para probar cuánto tiempo se tarda en craquear la contraseña que pones, ¿no? Pues claro, esos tiempos van bajando y llegará un momento en que los superordenadores estos que tiene Google, por ejemplo, eso lo pueden hacer en segundos. Algo que a lo mejor ahora te dicen, vas a tardar 5 siglos. Hay contraseñas que te dicen, vas a tardar 5 siglos en sacarla. Bueno, pues eso dentro de unos años puede ser cuestión de segundos. Entonces hay que cambiar. Los aviones, que al fin de cuentas son como bombas en el aire, pues también si alguien controla lo de las torres gemelas, no sé, vamos, que fue una cosa humana, pero a lo mejor podría haber sido... Sí, por eso hay regulación al respecto y tenemos mucha ciberseguridad aplicada a los aviones y proteger los aviones. Y de hecho, hasta la fecha, tocamos madera, no ha habido... Lo único que se ha visto es con la guerra de Ucrania, la pérdida de la señal GPS de los aviones que cruzan por Ucrania. Es lo único que se ha detectado. Sí, pero es un riesgo. Y hay programas militares, bueno, hay un programa que se llama Eurodrone. Eso es, bueno, el nombre es público, eso se puede decir, pero imaginaros, o sea, estamos hablando ya de un paso más allá, ¿no? ¿no? Hacer la guerra utilizando drones. Hay que controlarlos de alguna manera, con lo cual es un sistema que se puede atacar. O sea que, sí. Muy interesante. Claro, empezó siendo un juego. Claro. Muchas gracias. Dormir.